Bueno, Javier, un placer estar aquí. Enhorabuena por la película. Ayer por la tarde lo flipamos fuerte en la sala, nos encantó, nos volvió loco. Y lo primero, como jiennense de nacimiento que soy, es preguntarte por qué esa especie de purgatorio o cosas así está en mitad de Sierra Morena. Sí, bueno, pues porque mi familia es cordobesa, pero también por parte de mi madre es manchega, y yo de pequeño y eso he ido mucho con mis abuelos por las zonas de la sierra, de Andújar y todo eso. De allí soy, de Andújar. Claro, entonces tú has visto la peli con otros ojos. Claro, con otro ojito, exacto. Lo has apreciado de la cabeza. Exacto. Pues esos son pequeños homenajes a esa infancia de meterme por ahí, de bajar por Andújar, de ver a los cazadores llegar con la cabeza, de tal, que yo chico decía, Dios mío, qué locura. Pues todo eso son influencias de esa niña que escapa de por ahí con mis abuelos, por La Mancha, por Andújar, se me lleva en la cabeza, y quería, después de hacer Rings, que era una película totalmente americana, en la que tuve que zambullir un poco en los cánones del cine americano y el instituto americano, muy políticamente correcto para mí, pero bueno, quería hacer algo mucho más personal y más salvaje, un poco más para decir, bueno, vamos a hacer cine ahora. Y yendo a la raíz y a los orígenes, me pasó un poco en Tres Días. En Tres Días tiene muchas cosas que tú, siendo del sur y siendo de la zona, también puedes probablemente intuir. Esa especie de campo perdido que podía ser en Andújar. Pues quería hacer eso y quería volver a las raíces y a esos recuerdos de infancia tan chula y tan interesante, tan misteriosa que yo tenía cuando era un chaval. Iba ahí, no sabía lo que pasaba y veía todo. Y ese es el contexto que quería usar para la peli, ¿no? Y dije, voy a hacer algo que sea muy nuestro, que no intente imitar el cine americano, porque me duele cuando veo que hay un intento de hacer cine americano desde otros países, desde Alemania, que hacen películas que parecen americanas, desde Alemania o desde España, cuando intentan hacer una en plan que parezca que... Yo creo que tenemos aquí bastante y una personalidad brutal. Y lo digo con conocimiento, llevo ya 13 años viviendo en Los Ángeles. O sea, lo de aquí no es normal. La riqueza cultural que tenemos en Andalucía en concreto es maravilloso. No se vive mejor que en Andalucía. No se vive mejor que en Andalucía. No se vive. Yo volveré a Andalucía, eso lo tengo ya clarísimo. Y yo creo que hay que explotarlo, exportarlo, enseñarlo sin complejo. Igual que en 3 días fue una locura, un meteorito en Andalucía cayendo, y al principio nadie quería entrar en esa película, fue como el perro verde nacional. Decían, no conseguimos actores, todo el mundo decía, están locos. ¿Por qué? Por un complejo que tenemos de ese tipo de cine. Pues de la misma manera esta película dije, no, ahora vamos a volver a hacerla, vamos a hacerlo del asteroide, un folk horror con una capa densa también de otras cosas que también me parecen interesantes a nivel humano y a nivel experiencia, pero muy de aquí, muy... Vamos a dejar de hablar del hombre de Mimbre y vamos a tener algo aquí nuestro que podamos ver y poder disfrutar un festival como Sille y sentirnos orgullosos, y en Andalucía en concreto ya verlo y decir, se te saltan las lágrimas y la Virgen en la cabeza y tal, y sobre todo, yo te digo, gente como tú va a vivirla de otra manera, ¿no? Es un pequeño homenaje a esa infancia y a cosas de mi padre es veterinario, era veterinario, entonces fue justo antes de la película. Y hay cosas de él, hay cosas de esos recuerdos y de esa tierra y esa sierra en la película. De hecho, se ve mucho en detalles de guión, que a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención. Nosotros tenemos una pequeñita tierra donde hacemos nuestro huertecillo y nuestras cosas. Sí. Y me llama mucho la atención como para hacer un agujero en la tierra,
te lleva el pico y no la pala. Ah. Porque en muchas películas de terror todo el mundo se lleva la pala. Y en ¿no? una tierra de allí, de Andalucía, tú no En puedes la llevarte vida. la pala porque no vas a hacer un No va a hacer agujero. agujero en la vida. Te tienes que llevar el pico. El pico para darle el principio, Exacto. ir partiendo a la piedra, ir abriendo y luego la... Exacto. Sí, Entonces, esos pequeños detalles me han parecido tan maravillosos y lo que tú dices, lo veo como con otro ojo. Claro. Se me han juntado muchos factores para verla así. Es una peli que la gente de campo, yo soy urbanita, pero soy de campo también por mi abuelo y por todo esto, lo va a vivir de otra manera, porque todo es muy real. Tú has visto que todo, incluso el tratamiento de las monterías, Sí. las migas por la mañana, Las migas. ni siquiera hay un intento de que la gente entienda lo de pinchar un ciervo, ese lenguaje que es de los guardeses, es real, Sí, es sí, claro. puro y duro. Y está así, a palo seco en la peli. No hay una explicación, salvo un par de momentos que tengo que explicar algo mínimo para que la gente entienda algo, cómo funciona. Y eso era muy importante para mí, porque dentro de que es una peli de género, tiene un contexto fantástico que va poco a poco desvelándose a lo largo de la peli, Sí. es una historia muy real y yo quería tener una autenticidad en ese sentido. Me han gustado mucho también los grandes primeros planos que hace. Esa zona, el huevo, cuando se Sí. está friendo, el cañón de la escopeta y todo eso. ¿Qué buscabas con eso? Como una especie de enfrentamiento, digamos, plano espectador, podemos decir. Hay una cosa, eso lo hago siempre, supongo que de alguna manera forma parte de lo que hago. De tu manera, sí. De mi manera de hacerlo, lo hacía ya en Brasil, en corto, en 3 días pude hacer también bastante de esto y además siempre tengo bastantes problemas porque como nunca hay mucho tiempo de rodaje, nadie entiende que yo quiera rodar un huevo frito. Eso fue una gran pelea de esta película. Tengo que rodar el huevo frito y nadie lo entendía, pero el huevo frito también significa cosas. Claro. Cuando esa tensión en la familia entre la madre y entre Ruth y Víctor, esa tensión que ves mientras ellos hablan, cómo se rompe el huevo que no se acaba de hacer, o sea, tiene un significado todo, o sea, tiene mucha simbología dentro de planos detalles y soy muy obsesivo con los planos detalles, no hay ninguno al azar. No vas a ver un plano de detalle, además no hay segunda avenida nunca porque los ruedo yo los planos de detalle y estoy componiendo el bodegón. Qué bueno. Sí, a mí me encantan cómo han quedado. Que me alegro mucho. Sí, soy muy en ese sentido muy obsesivo. Bueno, y otra de las cosas gordas de la película, de la espera, es Víctor Clavier. Yo no sé, puedes hacer 1000 películas con él si quieres, porque soy un binomio maravilloso. ¿Cómo ha sido otra vez elegido a él y era tu primerísima opción? Sí, ¿no? era la primera opción. Hablé con él cuando tenía el guión, le dije, oye Víctor, quería tener al menos a tener vista de que podía financiarse, porque a veces se queda en el tintero, no quería hacerle ilusiones, pero le llamé y le dije, oye Víctor, que hay una cosa que parece que puede ir para adelante, muy pequeñita, muy independiente, pero bueno, yo creo que lo puedes hacer muy bien. Me dijo, pero va a ser muy duro. Y me dijo, bueno, después de 3 días, Javier, no puede ser peor. Bueno. Y dije, espérate. Para él fue un gran reto cuando leyó el personaje. A ver, visto desde Algeciras, pero es muy urbanita. Sí. Él no tiene ni idea, o sea, Andújar, no conocía a Andújar, no, me lo quería llevar a Andújar, a Víctor. Digo, tengo que enseñarte un poco para que conozca. Y él es un actor súper generoso y dice, bueno, pues si me involucro en la peli, me meto en todo. Y bueno, le dije, bueno, vas a tener que primero perder peso. Eso es, te iba a preguntar por eso, porque pierde bastante peso, ¿no? Sí, pierde y además al final en el rodaje, como somos gente delgada, cuando pierdes ya un peso, a cada día ya se nota. Sí, claro. Llega un momento que has perdido hasta un punto que ya he perdido como 7 kilos y luego a lo largo del rodaje cada día se le iba demacrando y por eso quería rodar cronológico para que esas facciones se le vayan notando, esos pómulos, esas arrugas, esos casi me lo cargo al pobre. Y bueno, pues eso, también la barba, el pelo, que quería que fuera suyo y dije, no te lo puedes cortar en meses, o sea, vamos hablando y vamos viendo cómo va evolucionando hasta que estés preparado. Yo de hecho estaba arañando semanas para que le creciera, ¿sabes? Porque soy muy meticuloso y decía, no está todavía al punto, me enviaba fotos. Te falta medio centímetro de barba. Medio centímetro y le crece lento porque él es pelirrojo y parece ser que al pelirrojo le va más lento. O sea, ese tipo de cosas físicas, pero luego a nivel también de formación como actor, tenía que entender la vida de un guardés, el campo, y cómo es el campo, y qué es lo de la huerta, y cómo es lo de los ciervos, y cómo es el proceso de hacer un novio, ¿qué es ese novio? Total. Que no lo explica la peli. No lo explica. Es así y se ve.
Y si lo pillas, y si no, no lo pillas. Pero Pero la gente lo yo- entiende, se entiende. Claro, Como- yo creo que está bien que te guardes Sí, esas cosas. claro, no puede ser, si no paso me voy a América a explicar todo, que te Correcto. hacen. Correcto. Sí, sí, sí. total. Entonces, pues, ese proceso, fíjate, Víctor se tiró una temporada y dije, tienes que vivirlo desde dentro. Es muy difícil explicar ciertas cosas. La soledad del campo, eso no la vas a entender hasta que la vivas. Y se fue a una finca, hablé con una finca, quería que fuera en Sierra Morena, pero no pudo ser en Andújar, y encontré uno en las afueras de Sevilla, a 2 horas de Sevilla, casi, bueno, no sé, en una parte que era muy grande y que estaba muy salvaje, muy salvajada, y la familia tuvo el detallazo, de verdad, son encantadores de dejar, dijo, mira, va a venir Víctor, se va a Os meter dejo a aquí, Víctor aquí. y dije, cuidármelo muy poco. Que Dije, sufra, ¿no? Que entienda lo que es sufra, esto. y él se rió mucho de la manera. Le digo, dejarlo en el campo, no lo recojáis, una cantimplora, porque es julio, era Sí. julio, y imagínate en Sevilla en julio. Que viva, que vea, que se quede ahí hasta que le pasen los animales a reír. Y me decía, Víctor, tío, pasa una familia de jabalíes por detrás, Claro. quiero ver por delante. Luego es la época esa del descaste y todo Sí. eso, y decía, llevároslo al descaste, que lo vea, porque, a ver, Víctor es muy animalista y tal, y bueno, yo también soy muy de protección de animales, pero son cosas que tiene que ver para el papel. Y digo, mira, le expliqué a Víctor, digo, el desgaste es esto lo que se hace porque, bueno, es una cosa que se tiene que hacer y funciona así. Y se lo llevaba al desgaste, y claro, y la impresión de ver Claro. el desgaste, de ver para él era muy fuerte, pero eso va calando en él, y eso hace que tenga una madurez en versión comprimida, Ujú. para cuando llega ese momento de brutalidad con la naturaleza del campo, pues que Víctor entienda lo que está viendo. Vio allí, conoció a un guarda, vio como el guarda es como un indio, Ujú. que entiende el campo, que lee las pisadas, y Total. entonces aprendió a respetar esa figura que está muy olvidada. Yo creía que era importante hacer una peli de un guarda. Una peli de un guarda que es un personaje mágico y súper interesante, y en este caso un guardián con un código ético Total, que muy tenía, fuerte, sí. sí, como esto es lo que hay y esto se hace así, ¿no? Ujú. Y bueno, luego ya la peli va por otros derroteros a nivel ya humano y moral, ¿no? De Ujú. cómo esa, esa, esa decisión, Ujú. ese fallo de proporciones bíblicas, como dice lo del Génesis, esa otra capa que tiene la peli Total. de Sí, sí. simbología religiosa y de la expulsión del Edén, Ujú. de la tentación, la fruta podrida, la serpiente. Todo eso es una capa que hay por ahí muy soterrada, pero que desemboca en esa penitencia, ese calvario del personaje, ¿no? Ujú. Y yendo a los animales, que estaba hablando Sí. justo del desgaste y todo lo demás, tienes pequeñas escenas que son casi como documental, como diría yo, Sí, porque se ven sí. los ciegos de una manera maravillosa y tal. Todo muy real. ¿Qué, muy ¿Qué ejercicio de paciencia habéis tenido que hacer para rodar Oh. esa escena? Porque fácil no es. Nada, bueno, Te lo digo yo que he ido con el móvil a Sierra Morena, tú que sabes, diciendo voy a ver el lince y no he visto el tú lince. ¿no? que sabes lo entenderás mejor que nadie, porque la secuencia, por ejemplo, la del jabalí, Sí, ¿sabes lo que fue rodar ese segundo Claro. que sale el jabalí cuando se aparta, que se aparte hacia allá, cuando le enfoca la linterna? O sea, no te puedo contar. Es tremendo. El pájaro que está picando el tomate. O sea, todos esos detalles son una auténtica locura. claro. Y sobre todo una peli independiente que no tienes todo el tiempo del mundo. Era como un intento de grabar el pájaro, de rodar el jabalí, y se te iba yendo el tiempo y no te quedaba para rodar, porque lo rodamos en 4 semanas. La peli. 4 semanas. Era otra de las preguntas que tenía. Sí, tenemos 4 semanas y una quinta así con híbrido de segunda unidad y tal, 4 o 5, y muy poquito porque también era por convenio y tal, y lo mínimo al día y tal. O sea, es una peli que hubiera necesitado 8 mínimo para rodar. Era muy estresante rodarla porque luego se te iba el tiempo con los animales. El perro, otra historia. Exacto. Te quería preguntar por el perro también, que manejar a un perro en un rodaje fácil no es, No obviamente. es fácil. Tuvimos varios perros. Creo que elegí al final el bueno, porque se portó muy bien el perro. Y tenía unos entrenadores que, de hecho, gracias, porque yo creía que iba a ser una tortura, y fue de los más llevaderos dentro del mundo animal, ¿sabes? Vale. Pero fue bastante, es una película muy animal,
Y si te das cuenta, salen todo la serpiente. Sí, claro, Es que claro, la eso serpiente, es. la Sí, serpiente sí, la sí. tuve que coger yo para manejarla cuando cogí el pie. Dije, bueno, es que esto no sabe por dónde tiene que salir. Y le hice Menos un mal que no te giro. da cosa, como a mí, O que a sea, mí me gustan a también mí no, tocar. a mí no me emocionan, pero cuando llega un momento que tienes que Claro. rodarlo y que nadie hace nada, digo, bueno, Javier, ¿o lo ¿pica, haces o...? pica o no pica? Lo hago yo y lo haces tú, ¿no? Esto es lo bonito del cine independiente. Totalmente. O sea, hay muchísimos animales, hasta las hormigas, y, o sea, todo. O sea, El plato, sí. hay muchísimo y es una peli muy complicada, aparte de todas las condiciones de rodar en Sevilla en agosto. Ujú. Que eso ya era Bastante que no han duro. matado a nadie en el Sí, rodaje. bastante. Bastante que hemos sobrevivido. Pues nada, te agradezco mucho el ratito, la charla ha sido maravillosa Muy bien. y todo lo mejor del mundo. La película es un flipe, o sea que Qué sé guay. que va a triunfar, ¿vale? Ganas de que la veáis en Andalucía. Sí, ¿sabes? sí, sí, seguro Y que sí. en Andújar. Mandaré a todos mis conocidos de por la zona, los pienso mandar. Yo te lo Ojalá digo. en Andújar, estamos hablando. Muy Voy a bien. hacer uno allí para la gente de la sierra. Genial, genial. Bueno, venga, oye, muchas Un gracias. placer.